Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 31 de marzo. La lección para hoy se titula En el árbol. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Señor, por este privilegio de recibir estas lecciones, que a través de ella usted nos habla, nos enseña cosas que son muy importantes para nuestra fidelidad hacia usted. Señor, transforme nuestras mentes, ponga en nosotros esa fidelidad, ese amor hacia usted, que veamos en usted ese Padre que se preocupa en todo por nosotros. Gracias, Dios eterno. Todo lo suplicamos y agradecemos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. En el árbol. ¿Qué había de especial en ese árbol? ¿Qué poderes podría tener que no los tenía otro árbol? ¿O era un árbol como todos los demás? Porque lo que ocurrió en el árbol trajo como consecuencia dolor, sufrimiento, separación, muerte. Oremos, Señor. Abre nuestras mentes para que podamos mirar ahora cómo debemos vivir para alabarte. Que esa sea nuestra diaria petición. Porque ¿qué había en el árbol? Veamos. Cuando Dios colocó a la raza humana, a Adán y a Eva, a esta pareja, en ese hermoso jardín que Él había creado, no le dio la eternidad cuando lo creó. Lo iba a probar. ¿Por qué? Porque recuerde que Dios había colocado y dado al hombre la libertad de elegir en amarle, servirle, en obedecerle. Pero ahora dependería del ser humano, de Adán y Eva, ejercer ellos, tener la libertad de decidir si le iban a ser leales, fieles, obedientes.
Dios en su infinita sabiduría fue que les dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Tenía algo especial ese árbol? No. Era como un árbol como los demás. Pero cuando Dios lo tomó para sí y les dijo: todo árbol que he creado es para ti menos este, Él estaba diciéndoles: esto no te pertenece, de este no comerás, es ajeno, es para mí. ¿A dónde encontramos este mismo principio para nosotros hoy, después de casi 6,000 años de la creación y de la caída más bien del hombre? ¿A dónde lo encontramos? En el corazón de la santa ley de Dios. Cuando Dios nos dice a nosotros: todos los días que he creado son para ti, menos de uno. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día, el sábado, ese no es tuyo, ese es para mí, para que me adores, para que me reconozcas que yo soy tu creador y tu redentor. La misma prueba que Dios colocó en el jardín del Edén para Adán y Eva está hoy para ti y para mí. ¿Somos leales a Dios? Cuando Él nos dice: 6 días te doy para que hagas todo, pero que el sábado no lo dediques a tus cosas que haces durante la semana. ¿Somos fieles? ¿Somos obedientes? Muchas veces le echamos la culpa a Adán y a Eva, pero también nosotros en muchas ocasiones desobedecemos a lo que la palabra de Dios nos dice. Pero vamos al árbol. ¿Por qué el árbol que estaba en el medio del jardín del Edén? Dios tomó ese árbol para probar a esta pareja. O sea que permitió, puso al alcance la prueba. ¿Y quién los iba a probar? Al permitir que en ese árbol llegase Satanás, iba a venir la prueba. ¿Cómo es que Dios permitió que Satanás llegase al jardín del Edén? Dios había dicho al hombre: ten cuidado. Recuerden que llegaban los santos ángeles a estar allí con esta pareja. Llegaba Cristo y les contaban
de lo que había ocurrido allá en el cielo, que un hermoso ángel, ese ángel cubridor, el que estaba cerca de Dios, se había rebelado contra Dios y que había sido echado fuera. Todo eso se lo habían dicho a Adán y a Eva, que tuviesen cuidado, porque llegaría el momento en que él, que iba a tratar de engañarlos, como él engañó a muchos ángeles allá en el cielo y que fueron arrojados con él. Todo eso Dios se los había enseñado. O sea que cuando fueron tentados, ya ellos tenían conocimiento. Por eso fue que el enemigo tuvo que utilizar un medio diferente para poder acercarse y engañar, en este caso, a Eva. No podía llegar tal cual él es, como un ángel, porque no los iba a poder engañar, porque ya ellos habían sido enseñados de ese ángel. Por eso él se presentó como el animal más hermoso que había allí. La serpiente era un animal que tenía alas, volaba, era el de los animales más hermosos. Y el único lugar donde él tenía permiso para llegar, era ese árbol. En ninguna otra parte del huerto él podía llegar, solamente allí. Allí se colocaba y podía llegar el autor del mal. El resto solamente había cosas buenas. Pero la prueba tenía que llegarles para ver si ellos serían leales, fieles, obedientes. Y nosotros vemos y sabemos qué es lo que sucedió. Por eso dice la lección, esta prueba brindó a Adán y a Eva la oportunidad de ejercer su libre albedrío. Esta prueba les dio la oportunidad de él mostrar que ellos serían fieles a Dios o no. También dice, los desafió a responder positiva o negativamente a su relación con el Creador. Y sabemos qué es lo que pasó. Ellos podían responder de una manera positiva al mantenerse leales, fieles, obedientes, o negativamente, siendo ya desleales, rechazarlo, ser infieles al amor de su Creador, y así ser desobedientes. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, con ese libre albedrío, ellos aceptaron lo negativo y por eso, bueno, tuvieron que ser sacados de ese hermoso jardín. Además, sigue diciéndonos la lección, muestra además que Dios los había hecho seres libres y morales. No eran robots
que tenían que obedecer a Dios lo que Él dijese. No. Dios creó seres libres, seres morales que podían decidir. Y hasta el día de hoy, los seres humanos podemos de una manera libres escoger el bien o el mal. Después de todo, sigue diciéndonos la lección, después de todo, si no hubieran tenido oportunidad de desobedecer, ¿por qué el Señor se habría molestado siquiera en advertirles en contra de la desobediencia en el principio? ¿Por qué tenía que probarlos? Pero Dios creó seres libres y morales. El futuro de la raza humana se centra en esta única prohibición. De todo árbol del huerto podrás comer. Aquí viene la prohibición. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El futuro de la raza se centra en esta única prohibición. No había más, solo una. Al limitar así el número de mandatos a uno, Yahvé, Dios, da muestras de su misericordia. Además, para indicar que este único mandamiento no es gravoso, el Señor lo colocó en el contexto de un amplio permiso. De todo árbol del huerto podrás comer. Pero el ser humano decidió por el uno en quebrantarlo. ¿Qué pasa con nosotros hoy? Quebrantamos también hoy ese mandato. Cuando Dios invitó a Adán y a Eva a obedecer su voluntad, les estaba diciendo: yo soy su creador y los hice a mi imagen. Manténganse unidos a mí. Y de esa manera reflejarán mi carácter. ¿Pero qué pasó? El hombre se rebeló. Y por eso hasta el día de hoy estamos en desobediencia. Pero de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que por medio de Él tengamos vida eterna, como la tenía Adán y Eva al principio. Él ha preparado ese jardín para que la humanidad viva. Pero la humanidad, solo Adán y Eva vivieron allí. Ahora los descendientes de ellos no pudieron vivir, pero Dios lo tiene preparado para todo aquel que sea obediente, fiel, leal a Dios. Lo colocará y vivirá allí, en ese lugar. Necesitamos, como dice ahí la lección, que reconozcamos que es Dios quien nos da la vida, que en Él su poder, su amor, su misericordia hace
que nos mantengamos con vida. Porque Él dice, porque por mí viven, se mueven y son. Aunque estamos desobedientes, Él nos da la vida. Dice, he provisto todas las cosas para su bienestar y felicidad. El sustento, el hogar, compañía humana. Y los he puesto como gobernantes de este mundo. Los he puesto como mayordomos en este mundo. Ahora nos dice, si estás dispuesto a confirmar esta relación conmigo porque me aman, entonces yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos. Eso es para usted y para mí hoy, en un mundo donde el pecado abunda, pero abunda más el amor de Dios, porque Él nos da la vida, Él nos da el sustento, Él cuida de nosotros. Ahora tenemos que ese libre albedrío que el Señor colocó en nosotros, en mí y en usted está la decisión. En ser leal, ser obediente y ser fiel a Él. Si estás dispuesto, ahí dice, si estás dispuestos a confirmar esta relación conmigo, porque me aman, o sea que la base es el amor. Todo debe de ser por amor. Entonces, dice, yo seré su Padre, yo seré su Dios, y ustedes serán mis hijos. Y como dice ahí, y pueden confirmar esta relación y la confianza implícita en ella, simplemente. O sea, una cosa pide Él: obediencia a este mandato específico. En definitiva, nuestra relación con Dios puede ser eficaz y duradera. ¿Cómo? Solo si elegimos libremente aceptar su voluntad. Ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. No olvidemos que Él nos dice, separado de mí nada podéis hacer. Necesitamos permitir que sea el Señor Jesús el que reine, viva en nosotros, para que ese libre albedrío pueda ser utilizado de una manera correcta y tengamos felicidad. Nos sigue diciendo, rechazar su voluntad es en esencia reclamar la independencia de Él. Indica que creemos que no lo necesitamos. ¿Cuántos hoy dicen y viven de esa manera? Pero al final, ¿qué vendrá? Esa es una decisión que da como resultado el conocimiento del mal. Y el mal conduce a la alienación, la soledad, la frustración y la muerte. Así es de que con ese libre albedrío que el Señor nos dotó, depende de usted, depende de mí, el rumbo que le daremos a nuestra vida. Cada uno de nosotros
somos arquitectos de nuestra vida. No porque el Satanás está allí, echémosle la culpa a todo. Dios ha colocado en nosotros ese libre albedrío para que escojamos. Y Él está presto para cuando decidamos serle fieles. Él manda a sus santos ángeles para que estén con nosotros. Y aquí está el Espíritu Santo en la tierra para fortalecernos y seamos más que vencedores. Mire lo que dice el consejo del Espíritu de profecía. En medio del huerto, cerca del árbol de la vida, se hallaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, destinado especialmente por Dios para ser una prenda de la obediencia, la fe y el amor de Adán y Eva hacia Él. Refiriéndose a este árbol, el Señor ordenó a nuestros primeros padres que no comieran de él, ni lo tocaran, porque si lo hacían morirían. Les dijo que podían comer libremente de todos los árboles del huerto, menos de este, porque si comían de él, seguramente morirían. Ahora me detengo allí. ¿Murieron Adán y Eva al comer? No. ¿Por qué? Si Dios había dicho que el día que de él comieran morirían. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó allí en el jardín del Edén? Cuando el hombre desobedeció y pecó, ese traje de luz que los cubría se apagó. Dejó de estar en ellos. ¿Y cómo se vieron? Desnudos. Y al verse desnudos, ¿qué hicieron? Hicieron de las delantales de hojas de higuera. Y cuando vino Dios y les llamó, porque siempre iba con ellos: Adán, Eva, ¿dónde están? Tuvieron miedo y se escondieron. ¿Qué hizo Dios cuando ya se acercaron a Él y le dijeron: nos escondimos porque tuvimos miedo? ¿Quién los ha enseñado a tener miedo? ¿Comieron del árbol? Dios sabía de todo eso. Les hace la pregunta para ver si ellos reconocerían su pecado. ¿Pero qué pasó? ¿Qué dijo Adán cuando le dio la oportunidad Dios de hablar? La mujer que me diste me engañó. Luego va con la mujer. ¿Qué pasó, Eva? La serpiente que tú creaste me engañó. ¿Reconocieron su pecado? No. Pero hubo uno que por amor se interpuso entre Dios y el ser humano, entre la ira de Dios y el ser humano. ¿Quién fue? El Hijo. La ira de Dios que iba a ser caída para el hombre cayó sobre él y murió. Y con ese acto del Hijo, nosotros los seres humanos tenemos la oportunidad desde ese momento hasta el día de hoy de poder encontrar perdón y salvación. Dios les quitó las vestimentas de higuera y colocó en ellos
túnicas de pieles. ¿Pieles de qué? ¿A dónde habían pieles si no había muerte? Esas túnicas del Cordero de Dios. Su justicia cubrió el pecado, la suciedad, la desobediencia de Adán y Eva. La gracia de Dios se manifestó desde el jardín del Edén. Y esa gracia sigue hasta el día de hoy. Por gracia somos salvos. Sigue diciéndonos, allí estaba leyendo allí de la historia de la redención en la página 24. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo Señor de toda la tierra y de cuantos seres la habitaban. Mientras Adán permaneció leal a Dios, toda la naturaleza se mantuvo bajo su señorío. Pero cuando se rebeló contra la ley divina, las criaturas inferiores se rebelaron contra su dominio. Así el Señor, en su gran misericordia, quiso enseñar al hombre la santidad de su ley e inducirle a ver con su propia experiencia, por su propia experiencia, el peligro de hacerla a un lado, aún en lo más mínimo. La advertencia hecha a nuestros primeros padres, porque el día que de él comieres morirás, no significaba que morirían el mismo día que comiesen del fruto. ¿Por qué? Porque se interpuso el Hijo de Dios y Él fue inmolado desde el principio. La inmortalidad les había sido prometida bajo la condición de que fueran obedientes, pero mediante la transgresión perderían su derecho a la vida eterna. El mismo día en que pecaron, serían condenados a muerte. Eso está en la historia de los patriarcas y profetas, página 43. Mediante la obra del Espíritu, se renueva la relación divina entre Dios y el pecador. El Padre dice: yo seré Dios para ellos y ellos serán para mí hijos. Ejerceré el amor perdonador hacia ellos y derramaré en ellos mi gozo. Ellos serán para mí un tesoro peculiar porque este pueblo, a quien yo he formado por mí mismo, manifestará mi alabanza. El Padre concede su amor al pueblo elegido que vive en medio de los hombres. Son el pueblo que Cristo ha redimido mediante el precio de su propia sangre y porque responden a la dirección de Cristo mediante la misericordia soberana de Dios. Son elegidos para ser salvados como sus hijos obedientes. La gratuita gracia de Dios se manifiesta sobre ellos y el amor con que Él los ha amado. Cualquiera que se humille como un niñito, que reciba y obedezca la palabra de Dios con sencillez infantil, estará entre los elegidos de Dios. Eso está en nuestra elevada vocación, página 79. No olvidemos, hoy, el árbol. De todo árbol del huerto podrás comer, menos de este. 6 días te doy para que hagas todas tus labores, mas el 7º día, el sábado, ese no te pertenece. De ti y de mí depende serle fieles, serles leales, ser obedientes. De ti y de mí. ¿Cómo utilizamos las horas del día del Señor? Usted y yo daremos cuenta. Tenemos que elegir. Tenemos que utilizar el libre albedrío. Pero no olvidemos, Él pedirá cuentas de cómo vivo,
cómo he vivido utilizando ese libre albedrío. Utilicémoslo para agradar y alabar a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tengan un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.